Hoy vamos a empezar y vamos a continuar, con esta serie que habla de la Biblia. Y hoy vamos a hablar de la utilidad de la Biblia. Y esto lo vamos a basar en 2 de Timoteo 3:16 y versículo 17. Vamos a leer este pasaje, pero luego vamos a entrar otra vez en un tiempo más de oración. En un tiempo más de oración para que el Señor nos dé esa sabiduría, para que nos dé esa serenidad, para que nos ayude a humillarnos y nosotros poder ver la verdad que hay en su palabra, que solamente con corazón contrito y humillado el Espíritu Santo te revela toda verdad. Así que dice así la Escritura: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Allí donde estás, cierra los ojos una vez más y oremos. Padre bendito amado, en el nombre de Jesús, te pedimos, Señor, para que tú ministres nuestras vidas hoy. Ayúdanos a que nuestra alma, nuestro espíritu, nuestra mente, nuestro corazón, Señor, guarde reposo. Que a pesar de toda circunstancia, tú estás aquí presente, el omnipresente, el omnipotente. Tú estás aquí con nosotros. Tu amor se quiere manifestar en gran manera para que nosotros seamos guardados de toda confusión. Ministra hoy en nuestras vidas, Señor. Necesitamos de ti. Lo pido y lo ruego en nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Ya tenemos avanzado un poco del tiempo. Tomemos en cuenta de que hoy para nosotros el entender la utilidad de la Biblia es más importante. Nosotros como creyentes a veces no le damos el lugar a la Biblia, pero este es un tema que es de suma necesidad saberlo y conocerlo, porque el ser humano siempre está buscando respuesta, pero respuesta para las preguntas que surgen siempre sucede cuando nos encontramos en momentos difíciles, cuando nos encontramos en medio de la prueba, en medio de situaciones que la vemos adversas o contrarias a nuestros deseos, a nuestros sueños, a nuestros planes, a nuestros proyectos. Y es allí donde cada uno de nosotros entonces empezamos a buscar respuesta y buscando sabiduría. Cada uno de nosotros creemos que podemos solucionar por nuestra propia cuenta, aplicando nuestros propios argumentos, la solución a cada problema. De hecho, el mundo te dice que ahí están los expertos para cada área. Que hay alguien que te puede dar respuesta para cada área de tu vida. Y bien, hermano, nosotros en este tiempo hay momentos que nosotros nos cuestionamos y nos echamos la culpa. Y empezamos a decir, ¿por qué no supe esta cosa? ¿Por qué no lo hice así? ¿Por qué fallé? Nos hacemos las preguntas, pero aún sin conocer bien al Señor, de manera renegada le decimos, Dios mío, ¿por qué no sabía eso? Y la respuesta la tenemos allí al frente, porque no buscamos su consejo, porque no miramos su testimonio, porque no miramos cómo Él nos enseña a vivir. Nosotros nos desviamos y a veces nos encaminamos de manera diferente. Disculpen, hermano.
Generalmente la garganta se me reseca rápidamente. Muy bien. Ahora, la pregunta que nos hacemos nosotros surge por la necesidad. Pero no esperemos que surja la necesidad. Hay momentos que nosotros también nos preguntamos, nos decimos, ¿cómo yo canalizo mi vida en el hogar? ¿Cómo yo me conduzco con el matrimonio? ¿Cómo yo puedo tener una relación bonita con mis hijos? ¿Cómo yo puedo administrar el dinero, las finanzas? ¿De qué manera yo puedo manejar las relaciones interpersonales? Situaciones en el trabajo, con los estudios. Nosotros en los trabajos, en el estudio, en el diario vivir, a veces padecemos frustraciones. Pero estas frustraciones vienen dadas porque como fundamento utilizamos para tomar decisión cosas que a Dios no le agrada. Y es allí donde nosotros erramos. Y nos envía a, dice, anda al experto. Y entonces ahí donde vamos nosotros a los expertos. Pero amados hermanos, nosotros que hemos creído, no debemos pensar que ellos tienen la respuesta, la solución y la verdad. Porque ellos son hombres comunes también. Ciertamente, no te digo que podrán tener algo de verdad y un buen consejo. La gracia común de Dios está allí también. Pero no es toda la verdad. Pero si tú no conoces la verdad, ¿tú no crees que podrías ser engañado? Si tú no conoces la verdad, ¿cómo vas a diferenciar a dónde te vas a ir realmente? Tarde o temprano, te pueden sentir satisfecho, pero esa satisfacción es temporal. Porque te fuiste con enseñanzas y argumentos de hombres que no tienen el fundamento de la verdad de la palabra de Dios. Son guiados por una naturaleza caída, por una naturaleza pecaminosa. Y si nosotros entendemos que en nosotros hay una naturaleza pecaminosa, pero solamente el Señor quiere buscar restaurar nuestras vidas, es a través del poder del Espíritu Santo. Y si tenemos el Espíritu Santo, tenemos la capacidad para entender y discernir lo que la Biblia hoy nos dice. Por eso tenemos que saber que tiene una gran utilidad para nuestras vidas. Una gran utilidad que nosotros debemos darle espacio. Para alcanzar nosotros salvación, debemos conocer la verdad. De lo contrario, no estuviésemos aquí. Para nosotros decir que tenemos fe, debemos conocer una verdad, porque si no, no estuviésemos aquí en este lugar. Nosotros tenemos que buscar aquellos en lo que totalmente es controlado por el poder del Espíritu Santo. En Juan 16, el Evangelio de Juan 16, el versículo 13, dice así: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Más adelante, Juan 17, versículo 17, dice el Señor: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Estas palabras son declaración de nuestro Señor Jesucristo. Allí está, nos la está dando a nosotros, nos está hablando porque tú necesitas la Biblia, yo necesito la Biblia. Para yo ser formado, transformado, necesito la Escritura. Para yo conocer la palabra de Dios, yo necesito el Espíritu Santo. Para yo conocer la verdad, yo entonces tengo que tener un corazón contrito, humillado ante Dios y reconocer que somos incapaces de obtener salvación por nosotros mismos, de dar solución a nuestros problemas por nosotros mismos, que somos vulnerables. Nosotros podemos decir, sí, pero es que yo tengo la Biblia aquí, sí, la mayoría tiene la Biblia, incluso hasta en los celulares. Pero la pregunta es, ¿tú estás haciendo de la Biblia una prioridad en tu vida?
¿Tú haces de la Biblia una prioridad en tu vida? ¿O te dejas guiar a veces por la concupiscencia, por la sabiduría humana, por el razonamiento, porque yo lo sé, porque yo soy así? Es útil, amado hermano, porque allí vamos a encontrar la voluntad de Dios para nuestra vida. Allí está la voluntad de Dios. ¿Realmente has creído que es útil para ti, para todas las necesidades? Hay áreas, hay momentos que decimos al Señor, espera un momento. A esto lo domino yo, esto lo manejo. Las preguntas las tenemos que hacer. ¿Crees que tú estás siendo formado, equipado solamente en la palabra de Dios? ¿De qué forma estoy siendo yo formado en la palabra de Dios? Vamos a leer otra vez la escritura en 2 de Timoteo, pero vamos a leer un versículo, 2 versículos más arriba y lo vamos a leer uno más abajo. ¿Qué quiero decir? Capítulo de 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 14 y lo vamos a leer hasta el 17. 2 de Timoteo 3, 14 dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pablo aquí le está dando unas recomendaciones a Timoteo. Les advertía aquí cómo iba a estar. Mira, desde la niñez tú has sabido las sagradas escrituras. Ellas te pueden hacer sabio. Tú las aprendiste, tú te persuadiste. Te indica y te guía. Cuando vamos unos versículos más arriba, amado hermano, se lo está diciendo en un contexto, porque Pablo le estaba aclarando a Timoteo: mira, en los tiempos finales, los hombres van a ser amadores de sí mismos. En los últimos tiempos, el hombre va a perseguir más su propio deseo y su sueño. Van a ser engañadores. Van a estar con artimañas y filosofías mentirosas. Y no solo eso, sino que estos hombres malos van a ir de mal en peor. Por eso Pablo le advertía a Timoteo estas cosas. No te apartes de lo que recibiste de la palabra de Dios. Y nosotros mismos debemos entender que cuando le dice desde la niñez, por eso es que nosotros tenemos que entender que es válido desde la niñez buscar y escudriñar y enseñar la palabra de Dios. Jóvenes, adultos, adolescentes, ancianos, adulto mayor. Nunca el Señor nos deja de enseñar a través de su palabra. El Señor aquí nos está diciendo por medio de Pablo que esta serie de filosofías, incluso cantidades de religiones, podrán confundirte, mostrando la maldad. Te muestran una piedad falsa. Te van a mostrar una piedad superficial, engañosa. Nosotros tenemos que profundizar la palabra para entender el consejo de Dios. ¿Y cómo lo debo hacer? Escudriña las escrituras. Ellas siempre están allí preparadas. ¿Cómo yo identifico a estos falsos maestros, a estos filósofos? Porque su enseñanza, su filosofía siempre estarán alejadas de los fundamentos de las doctrinas de Dios, de la verdad de Dios. Pero ¿cómo hacemos? Entonces tienes que escudriñar, tienes que buscar, estudiar, meditar, reflexionar en la palabra de Dios. Tenemos como tenerla totalmente útil en nuestro diario andar, cada día en nuestras vidas. Es un recordatorio de que solamente allí en la Biblia tú vas a confiar. Ella es completa, ella es inerrante, en ella no cambia, es inmutable. Es una palabra que te va a enseñar perfectamente para todas las cosas, en todas las áreas de tu vida, en todas las etapas de tu vida.
Nosotros esta escritura posiblemente lo podemos citar y lo podemos saber de memoria, porque nosotros tenemos una escuela bíblica, porque nosotros predicamos aquí la palabra. Pero nosotros nos hacemos unas preguntas. ¿Nosotros estamos viviendo de esta manera? ¿Estamos viviendo y estamos esperando a través de la palabra que nos dirija, o vivimos una vida confundida? ¿O vivimos una vida diferente a lo que la palabra nos enseña? Como dije, tenemos que entender que la palabra de Dios para nosotros es confiable. La Biblia es confiable. El dice, toda la escritura es inspirada por Dios. La palabra es soplada por Dios. La palabra es dictada por Dios. A veces vienen conceptos y dicen, pero la escribieron varios hombres. Bueno, esto es verdad. En diferentes épocas es verdad. Pero todas estas cosas fueron escritas porque fue dictada, soplada, inspirada por Dios. ¿Se manifiesta la personalidad del hombre allí? Sí, pero tiene la esencia de Dios. Y por eso para nosotros es confiable. Ella determina el camino que yo debo llevar. Por eso Jesucristo mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. El Espíritu Santo es verdad. La Biblia es confiable porque ella es totalmente perfecta. En ella no hay variación, no hay confusión. Esta palabra para nosotros debemos entenderla y creerla, que nos muestra el carácter de Dios. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis nos muestra cómo debe ser nuestra conducta a través de los ejemplos, de su ley, de sus preceptos. Y nosotros esperamos porque en ella encontramos salvación. En ella nosotros somos liberados. Nos enseña incluso hasta que toda la creación será liberada, porque aún ella gime. Nos muestra esas grandes maravillas de Dios. La palabra de Dios tiene un propósito sobre la vida y por eso es que la Biblia para nosotros es útil. La palabra de Dios tiene un propósito eterno para la vida de cada uno de nosotros. Recordemos, como lo dice en 2 Timoteo, que de la niñez ha sabido la Escritura. Nosotros necesitamos saber acerca de la fe. Y solamente lo vamos a encontrar en la suficiencia de la palabra. No hay otro lado donde vamos a hablar de la verdadera fe que le pertenece a Dios. No es esa fe en la cual nosotros vivimos de una manera superficial. No, yo tengo fe que sucedan estas cosas y de repente no sucede. ¿Y dónde quedó la fe? A veces la aplicamos incluso para nuestros deseos. Nosotros no vamos a encontrar respuestas a nuestras interrogantes y nuestras dudas de la manera más acertada, sino solamente en la Biblia. Nosotros necesitamos encontrar esa fe, encontrar la salvación y encontrar la seguridad en ella, en todo el consejo de Dios. Así que la palabra de Dios es útil, la Biblia es útil porque nos hace sabios. A nosotros nos hace sabios para la salvación que es por fe en Cristo Jesús. Esta palabra, esta escritura nos hace ver nuestra condición de pecado. Esta escritura pues, nos muestra realmente dónde estamos nosotros fallando. Él nos dice, mira, ¿andas por buen camino o andas por mal camino? O sea, ¿has agarrado el camino angosto que te lleva a la vida eterna o andas por el camino ancho? Cuando nos muestra las cosas que estamos haciendo, que nos hace mirar como un espejo, entonces nosotros decimos, wow, he estado caminando, me salí del angosto. Solamente la palabra nos va a mostrar nuestra condición espiritual, porque solamente ella nos va a mostrar su gran amor.
el amor de Dios por el cual estamos aquí. Ella es útil porque nos habla del plan precioso de Dios y nos muestra cómo lo hizo Jesús. Sacrificio. Él no se valió a tener todo ese poder. Él no escatimó a ser igual a Dios. ¿De quién era? Él descendió y tomó forma de hombre y se hizo siervo y entregó toda su vida encontrando la muerte y muerte de cruz. Él se dio a sí mismo por muerte. ¿Cuánto más nosotros, si queremos una vida nueva? ¿Qué tenemos que hacer? Aquí nos dice que se hizo obediente y por eso Dios Padre le glorificó, porque Él no lo hacía, lo que hacía, Él manifestaba: no lo hago por mi propia cuenta, sino que todo lo que hago, lo hago por lo que el Padre me dice. Un ejemplo ahí está. ¿Cómo me conduzco yo en la vida? ¿Cómo yo quiero gloria? Cuando no me conduzco con lo que el Padre me dice, sino que lo que hago, lo hago por mi propia cuenta. El Salmo 19:7 dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Toda su palabra es una revelación. Toda su palabra tiene poder para hacer del sencillo a alguien, una persona sabia, que se conduce bien, que da testimonio de tener el verdadero Dios, porque manifiesta la ley en su diario andar y caminar. La palabra de Dios revive el alma, nos restaura, nos conforta. Ella nos vuelve al diseño original de Dios, nos conjuga con su espíritu. El espíritu es vivificado en nuestras vidas y hay una comunión entonces con nuestro Dios. El Señor, con gran poder y amor, la aplica a nuestro corazón, a nuestro espíritu, y nos hace ver nuestra condición para que nos volvamos de nuestros pecados al Dios vivo, para que llevemos una vida que le honre y le glorifique solamente a Él. Que todo nuestro andar, nuestro caminar sea para glorificar a Dios. No vivimos para nosotros mismos, sino que ahora nosotros vivimos para ese Dios Padre Todopoderoso. Y todo lo que hago no es para conseguir algo, para glorificar mi vida, sino que nuestro Dios Padre Eterno sea glorificado. Si por un momento tú estás aquí y sientes que no has caminado con el Señor, y sientes que no andas en su estatuto, si no conoces su ley, si no conoces su palabra, es tiempo de reflexionar en estas cosas. Juan 5:24 dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Las personas que no serán condenadas son aquellas que escuchan la palabra de Dios y las hacen. Es aquel que la cree y manifiesta, la hace vida en su ser. Dios, con su poder, con su palabra, Él nos vivifica y nos da vida. Y le da vida a cada uno, porque Dios, en el testimonio que daba cada vez que resucitaba a alguien, ¿cómo lo hizo? Con su palabra. Él hablaba y levantaba. Y Dios, con su palabra, nos ha levantado a nosotros, porque estábamos muertos espiritualmente, pero su palabra ha vivificado nuestro espíritu al escucharla, a retenerla, a creerla y al reconocer nuestra condición de pecado. Creerla te lleva a una transformación, a un renuevo, a un entendimiento, a una comprensión. Y podemos ver entonces la agradable y perfecta voluntad de Dios en nuestras vidas. A veces nosotros estamos aquí como mera religión. Tenemos que humillarnos y dejar que el Espíritu nos muestre realmente el propósito en nuestras vidas. ¿Por qué yo estoy aquí en esta congregación? ¿Qué significa para mí?
que he obtenido salvación. Tenemos que estar atentos, porque el no hacer la palabra de Dios es rechazarla. Es rechazarla. Y rechazarla sabemos que lleva a la condenación. Juan 20:30 dice así: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. No vas a tener vida porque eres inteligente o porque te grabas toda la escritura, la memorizas, o porque recibiste el consejo del doctor, o que fuiste a buscar los grandes libros de sabios y entendidos de naturaleza humana, filosofías. No te haces sabio porque recibiste el consejo de los líderes del mundo, grandes fracasos que han tenido, grandes artistas. Sí, en su propia fuerza han tenido logros, pero para sus vidas se ve el fracaso. Es un desastre a veces cuando miramos lo que ha hecho el hombre. Nosotros no tenemos la capacidad. Dios mostró todas estas cosas a través de la persona de Cristo, proezas que ningún hombre hará. Por eso solamente Él puede darte vida. Ninguna de estas personas podrán darte vida. Solamente Jesús, el Dios encarnado, el Dios que descendió desde los cielos, hizo muchos milagros y están ahí plasmados en la Biblia, y estos son suficientes para que nosotros conozcamos la verdad y entendamos que Él vino a darnos vida y vida en abundancia, vida eterna, salvación eterna. La Biblia es útil porque nos proporciona entonces vida. En Romanos 10:17 dice: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Creemos eso, ¿verdad? Lo citamos bastante, ¿verdad? El oír y el oír la palabra de Dios. La palabra de Dios es como una semilla, que ella es sembrada, y cuando se recibe en tierra fértil, prontamente va a dar su fruto, va a crecer, ella va a florecer. Es maravilloso que para nosotros debemos saber de que vino a dar vida, y si nosotros ya la tenemos, también podemos impartir vida. Recordemos también lo que dice 1 Pedro 1, 23, 25. Es importante que tomen nota, hermano, porque yo estoy leyendo, hablando y recordando aquí todas las cosas. Pero usted tiene que verificar que viene de la Biblia, porque es la fuente de toda verdad. Dice: siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Nosotros hemos experimentado el nacimiento terrenal. Ya nuestros antepasados no están aquí en la tierra. Y lo mismo va a suceder con nosotros. En cualquier momento ya no estamos. Así es la vida, es efímera. Estamos aquí, mañana no sabemos. De pronto ya no estamos, porque nacimos de una simiente corruptible. Pero cuando nacemos de la palabra de Dios, hemos nacido de una simiente incorruptible. Incorruptible. Entonces nosotros no nos debemos equivocar y saber que estas cosas el Señor nos las entregó como un regalo para nuestras vidas.
Santiago 1, 16, 18. Vamos a leer aquí la escritura. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Amados hermanos, en la familia tú quieres ver a tus hijos crecer y venir a la presencia de Dios. Tú tienes que entonces darle la palabra de Dios, porque ella es útil para la familia. La Biblia es útil para el hogar. La Biblia es la semilla que trae bendición. Ella va a traer fruto prontamente, porque vas a ver tu familia que se extiende para vida eterna. Se extiende el reino de Dios en nuestros hogares. La Biblia es útil porque ella nos enseña. Tenemos que entender que la Biblia es útil porque nos enseña. Pero aquella, si nos ha enseñado a nosotros, entonces tenemos que ser hacedores de la palabra, no oidores olvidadizos. Su palabra, como yo la hago en el hogar. ¿Para qué yo la tengo en mi vida? Ella es para conservación y fortalecimiento de los hogares, del matrimonio, de la familia. De esta manera, hermanos, cuando lleguen los días malos, la familia se mantiene firme. Es un hogar construido sobre la roca. Cristo es la roca, Cristo es el verbo. Debemos meternos allí. Nosotros queremos, incluso si miramos afuera de nuestros hogares, queremos que haya un avivamiento espiritual también. Pero estamos predicando, estamos llevando la palabra de Dios. Si queremos un avivamiento, realmente nosotros estamos haciendo de que las almas que andan en tinieblas conozcan la verdad para que sean librados de sus cadenas, así como un día nosotros estábamos. Es lo único que puede ser sabio para salvación al ser humano. Nosotros tenemos que impartir la palabra, la Biblia, porque es el mayor instrumento para salvación. Es el medio de gracia que nos entregó el Señor para revelarnos la verdad, para enseñarnos el Evangelio, para nosotros poder dar testimonio al conocer la verdad. Debemos predicar la palabra con fidelidad. Debemos nosotros entonces estar preparados ya firmemente para enseñar y dar todo el conocimiento que hemos obtenido. Siempre con la palabra allí. Recordemos qué fue lo que hizo Moisés cuando Dios les entregó las tablas. A Moisés le entregó las tablas con la ley. El Señor a nosotros nos entregó la espada con toda su ley. ¿Qué fue lo que hizo Moisés? En Éxodo 24:3 dice: y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes. Y todo el pueblo respondió a una voz y dijo: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Nosotros como pueblo de Dios podemos decir lo mismo. Haremos todas las palabras que Dios ha dicho. Pablo también en Éfeso, él hablaba a los ancianos y también dijo estas palabras. En Hechos 20, 18 al 21 dijo: cuando vinieron a él, le dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. ¡Qué maravilloso! Esto lo hizo Pablo. No imagino Pablo allí siendo perseguido, hastiado, acusado, señalado. Y con toda sencillez iba casa por casa anunciando la verdad de Dios. Llevando y enseñando la ley, los preceptos.
la moral de Dios a través del testimonio que aprendió de Cristo Jesús. Pablo lo hacía casa por casa. Él no rehuía de estas cosas. Más adelante en el 27 dice, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Amados hermanos, si tú has recibido consejo de Dios y ha sido bueno para ti, no lo encapsules, que sea manifestado. Da testimonio, extiéndelo y dáselo a otros, porque es un regalo de Dios para los hombres. Pablo obedeció a este mandato y predicaba y enseñaba. ¿Tú quieres aconsejar a alguien? ¿Tú deseas enseñar a alguien? Entonces tienes que enseñar lo que está en la palabra de Dios. Para que sea útil para su vida, enseña lo que realmente es útil para nuestras vidas. Y solamente la Biblia es útil e importante para nuestras vidas porque nos da verdades que nos ayudan a conducirnos en todas nuestras áreas, en todas nuestras vidas. Nos da sabiduría, nos da la dirección, nos ayuda a tomar las decisiones, aunque sean las cosas más cotidianas. En las cosas más pequeñas, hermanos, nosotros podemos tropezar y sentir aflicción. En pequeños detalles. A veces dejamos colar las zorras y las zorras a veces acaban con un viñedo, las pequeñas zorras. Debemos buscar el entendimiento de la palabra de Dios, porque el mundo está lleno de filosofías y estamos siendo atacados en gran manera. A través de las redes sociales hay toda clase de enseñanza, incluso utilizan la palabra de Dios, pero tuercen la verdad de Dios. Y nosotros, por no buscar en intimidad, que sea solamente Dios en el poder del Espíritu Santo dándonos la verdad, acelerando, queriendo acelerar y tomar atajos, de repente estamos tropezando. Andamos como si no tuviéramos la luz de la palabra, sino que tenemos el entendimiento de los hombres. Debemos nosotros buscar la manera de entender la pura y genuina verdad de la palabra de Dios en comunión con nuestro Dios Padre, para nosotros poder enseñar a los demás sin ser engañados ni engañar a otros. Tener la fortaleza. La Biblia es útil porque trae madurez. Ella nos muestra el estándar de lo que necesitamos para la vida, para poder crecer, para ir avanzando. Debemos hacer que la Escritura, así como nos enseña, así que nos habla en los mandamientos, así que nos habla de los ejemplos, cómo se condució Jesucristo y estos apóstoles, entonces nosotros, por todas estas cosas, vamos a aprender a vivir como le agrada a Dios. Vamos a vivir como le agrada a Dios. Nosotros no podemos llevar una vida espiritual o diciendo que somos espirituales si no conocemos la verdad espiritual de Dios. A veces creemos que conocemos las Escrituras, pero a veces creemos, sabemos lo que dice, pero no sabemos lo que quiere decir. No la comprendemos. En muchas partes sí es sencillo, la tomamos literal, pero tienes que profundizar. En estos días tuvimos una vigilia, no sé quién vino, y hablamos a veces de esa manera de nosotros de cambiar. Que pensamos que nosotros cambiamos, pero somos como el iceberg. Solamente se ve la parte de arriba, pero lo interno, lo que no se ve, es muy grande. Nosotros tenemos que cambiar desde el interior. Lo que no se ve. El Titanic se hundió no por lo que se vio, sino por lo que estaba oculto, que era grande. Nosotros tenemos que escudriñar para buscar en las profundidades de nuestro corazón esas fallas, esas debilidades, y entender también cuando una palabra es verdadera o cuando es falsa, cuando es superficial, cuando es engañosa. Hablaba temprano
en la clase y hablamos del momento de que a veces las cosas parecen ser buenas, pero no lo son. A veces tenemos como la mejor amistad, aquella que te pone la mano en el hombro y te dice, todo está bien, todo está bien. Y lo tiene allí como el confidente y mi mejor amiga es aquella persona, o mi mejor amigo es aquella persona. Y es aquel que, aunque tenga la falta y el pecado, tiene razón y la acaricia y le soba el pecado. Y eso no es bueno, no es agradable ante Dios, pero parece ser bueno. Pero todo su ser se está llenando de una mentira. Y no debemos ser arrastrados por las corrientes engañosas ni falsas. El Señor en Efesios 4:14 dice, para que ya no seáis niños fluctuantes, llevados por doquiera, de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Por eso nosotros nos debemos preguntar, ¿realmente yo tengo el conocimiento de Dios en mi vida, en mi corazón? ¿Realmente yo la he reconocido como que es útil para todo mi camino? Allí donde estás, ¿cómo crees tú que la conoces? ¿Cómo conoces tú las Escrituras? ¿Te muestra el verdadero camino? Como hombre, como mujer, como esposo, como obrero, como jefe, como vecino, como hermano, como ministro. ¿Realmente me dejo conducir? ¿O soy arrastrado por filosofías y engañosas enseñanzas? Muchos a veces dicen que creen en Dios, pero hacen comentarios como que dicen, todas las religiones llevan a Dios. Entonces allí, por ahí ya hay un tropiezo. ¿Cómo defines realmente si conoces la palabra? Se desconoce la utilidad de la Biblia porque, amados hermanos, Dios no es religión. El Proverbio 14:12 dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Estamos en un mundo caído, lleno de desafíos, y no se tiene la certeza de saber qué es lo bueno o qué es lo malo. Yo hasta ahorita, no todo lo sé. Exactamente qué es lo bueno o qué es lo malo. Que el Señor nos siga restaurando y fortaleciendo. La palabra declara que esta generación a lo malo le dice bueno y a lo bueno le dice malo. Es necesario tener el conocimiento de Dios, por eso que la Biblia es útil para nosotros, porque es la que me ha enseñado a guiarme, a formarme, a preparar, cómo yo trato todas las diferentes circunstancias, hasta alcanzar esa madurez que tanto necesito, a esa madurez que le estaba llamando Pablo a Timoteo. De estas cosas que le recordaba que había aprendido en la niñez, en todas esas etapas de la vida, desde la niñez, la adolescencia, la adultez, el adulto mayor. Allí el Señor permite que a través de todas esas yo pueda transitar por un tiempo de estudios. No voy a lograr a veces algunas tareas y me voy a frustrar. ¿Cómo manejo yo mis emociones? Dios te indica. A través del noviazgo, ¿cómo manejo yo las contradicciones, las dudas, las perspectivas? Dios te enseña. En el matrimonio, ¿cómo me conduzco yo con mi esposa? ¿Cómo me comunico? ¿Cómo me pongo de acuerdo con los hijos? ¿Cómo yo le doy la educación? ¿Cómo debo yo educarles? ¿Cómo debo manejar sus situaciones emocionales, sus temperamentos? La Biblia te enseña. Allí está el consejo de Dios. Y por las diferentes etapas de la vida, hasta llegar a la adultez, vamos a tener diferentes situaciones.
que solamente la Biblia en su utilidad te va a entregar a ti. El Señor nos permite pasar por situaciones difíciles, pero es capaz de cubrir y abordar todas las áreas de nuestras vidas. Así como tenemos etapas, tenemos áreas también. La espiritual, la emocional, la física, la mental, la social, la financiera. Todas estas áreas también el Señor es capaz con su palabra cubrirlas. Y para darnos entonces un crecimiento integral a través de la palabra de Dios. La Biblia es útil porque también nos redarguye. Ella nos reprende de nuestra mala manera de vivir. Pero a su vez también nos conforta, nos muestra el camino hacia dónde seguir, cómo ser restaurado, cómo ser corregido. Porque si tú pecas, el Señor es fiel y justo para perdonar tus pecados. Si tú los confiesas, entonces Él te perdona y te limpia de toda maldad. Nosotros realmente hemos oído la palabra de Dios y le hemos amado. Cuando nos redarguye, cuando de repente nos damos cuenta, estamos leyendo la palabra, wow, yo realmente no he hecho como lo me dijo ahorita en Deuteronomio 6:4. Ama al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu corazón. ¿He amado yo realmente a Dios? Cuando cometo los errores no lo he amado. Realmente para todas las cosas tengo en mi mente a Dios, no lo he amado. Tengo la convicción de todas estas cosas. Solamente la palabra de Dios es la que es capaz de penetrar a lo más profundo de tu ser. En Hebreos 4:2, una escritura muy conocida dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Más adelante dice el 13, ahí mismo, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Solamente el Señor nos va a dar la convicción de pecado. Ella nos va a hacer ver si yo soy orgulloso, si yo soy altivo, si yo soy egoísta. Ella nos va a hacer ver realmente si soy prepotente, si soy autosuficiente, si no necesito de más nadie, si me siento mejor que los demás, como superior. Cómo yo me estoy viendo a través de la palabra de Dios, donde Él muestra su amor y su misericordia y que nos dicta con palabras tenues y suaves. Él es paciente, clemente y compasivo. Busquemos la palabra de Dios y dejemos que nos redarguya. Dejemos que nos trate. Sí, a veces, amado hermano, escuchar la verdad no parece ser agradable. De hecho, hay muchos que comentan cuando llegan a una iglesia que están hablando de la palabra de Dios, escucharon y se van y dicen, no, a esa iglesia yo no voy. ¿Por qué? Porque abren la Biblia solamente para acusar, solamente para señalar que uno es pecador. Ellos juzgan. Es la palabra, mi hermano. Entonces esa palabra no es buena, esa iglesia no es buena. En cambio allá, en la iglesia donde yo voy, allá alabamos y gozamos en el Señor siempre. Y nos dice que vamos a tener mucha prosperidad y muchas cosas lindas y preciosas. El Señor en su palabra apunta siempre al corazón del hombre. Por eso es capaz de penetrar a lo más profundo. Y por eso es que a veces duele para zafar y sacar. Pero aún lo hace con tanta suavidad como un bisturí para sacar lo malo. Amados hermanos, dejemos que la palabra de Dios penetre a nuestras vidas. Aunque por un momento nos inquiete y nos incomode. Juan 3:20 dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz
para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. No rehuyas. Ese es el obrar de Dios. Por eso la Biblia es útil para que se cumpla su propósito. Ella es enviada para mostrarnos lo mal que pudiera estar nuestro corazón, pero para restaurarlo también, para vivificarlo. Él reprende y nos da discernimiento para que nosotros no falsifiquemos la palabra de Dios. Así que la Biblia es útil porque nos corrige. Ya estamos terminando. Posiblemente haga lo de la semana pasada. No, mentira. 1 Pedro 2:1 dice la Escritura: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Ella nos corrige, ella nos llama a reflexionar en el corazón, para apartarnos de todas estas cosas. Es un llamado a la humildad, es un llamado a vivir honestamente, a vivir en integridad, a hacer que la palabra de Dios sea la manifiesta en nuestro andar y caminar. Las detracciones, apártate de toda murmuración, de los chismes, eso hace mucho daño, hermano. No malpongas a tu hermano si no está presente. Si le amas y has visto lo malo, acércate y con amor exhórtalo para la restauración. Anímale, muéstrale tu amor. El Señor nos limpia a través de su palabra. Él nos va mostrando el pecado. Él nos va restaurando, fortaleciendo. Él nos reconstruye. Estamos en sus manos. Él nos fortalece. Aún hay cosas que para nosotros parecen ser buenas y nos duele cuando son arrancadas. Pero el Señor sabe que va a hacer daño a nuestras vidas y no nos va a dejar crecer, no nos va a dejar madurar y no se va a cumplir el propósito. Por eso nosotros también, cuando somos corregidos en la disciplina del Señor, también la tenemos que tomar con gran amor. Tenemos que aceptarla. Tenemos que recibirla, aunque nos parezca muy bonita para nosotros. Nosotros debemos entender que estamos ya en la mano de Dios y todo lo que nos sucede es para bien, que no se nos olvide. Que va a doler, sí, pero Él también nos consuela. Está allí la exhortación, está la corrección, pero Él nos indica el camino con bondad. Hebreos 12:11 dice: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Así que, amados hermanos, no importa dónde estés, en medio de la prueba, en medio de la alegría, en medio del descanso, en medio del trabajo, hermano, siempre ejercítate en la palabra de Dios. Siempre aplícala. En ella solamente encontramos el bien, en hacer lo correcto, en hacer lo que es puro delante de Dios. Es maravilloso lo que Dios tiene para nosotros. Él quiere reconciliarnos con todos. Él nos da dirección, Él nos corrige lo que está mal, lo que yo hice mal. Si tengo un problema interpersonal, y me dice y me indica cómo restaurarlo. Hay muchos que pueden ser sencillos, pero hay unos que cuestan. Hablábamos de ayer de la tormenta. Vemos como en otros países han habido tormentas grandes que a veces se dejan desastres fuertes y restaurar cuesta. Muchas veces nosotros tenemos que entender que solamente la verdad solamente la vamos a encontrar en la palabra, porque a veces tenemos incluso amistades perjudiciales. Y Él también nos indica cómo manejarlas. Tienes que discernir el consejo de todo aquel
aún que se hace llamar cristiano. Dios, en todas estas cosas, Él no nos deja caídos. Dios siempre va a extender su mano, siempre nos va a entregar la palabra de esperanza. La Biblia es útil porque nos instruye en justicia. Hasta aquí sabemos entonces que nos hace sabios, que es útil porque nos proporciona vida, porque nos enseña, porque trae madurez, porque nos redarguye, porque nos corrige y ahora nos instruye en justicia. En 2 Corintios 3:18 dice: por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Dice así la Escritura: somos instruidos. Qué bueno, es la gloria de Dios. Debemos actuar a cada instante en nuestras vidas conociendo lo que el Padre nos dejó. Y lo hemos repetido a cada instante. Cómo tratar nosotros a todo nuestro alrededor. Nuestra familia, esposo, familia, hijos, esposa, en el trabajo, todo tratando de que cada área de nuestras vidas sepamos cómo actuar y agradarle solamente a Él. Por último, vemos este resultado de 2 de Timoteo 3:17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Dios sabe y conoce todo lo que nos conviene y trabaja a cada uno de nosotros como hombres de Dios, como hijos de Dios, como mujeres de Dios. A cada uno le va a dar lo necesario para que sea una persona completa en Él, a hacer ese llamado que Él dice, que nos dice a la madurez. Él conoce hasta dónde nos va a entregar. La palabra de Dios nos capacita para tener una perspectiva mayor, una cosmovisión de todas las cosas y sabernos conducir. Su palabra es la única que tiene esta capacidad, no hay otra. Así que nosotros no desechemos, no busquemos a veces por otro lado, a veces queremos acelerar. Sí, no estoy diciendo que los demás libros, incluso escritores cristianos, son muy buenos y ahí nosotros nos apoyamos. Pero primero tienes que tener la palabra de Dios, que cuando aquello vaya, tomará lo bueno y desechará lo malo. Y eso te va a guiar para que hagas toda buena obra. Qué bendición el que el Señor pueda satisfacer todas las exigencias para que su justicia se haga aquí, hecha por los hombres. El poder de la palabra de Dios, que sea para nosotros un servicio con fidelidad, con integridad. Que no podemos decir cosas que no entendemos o comprendemos. Que el Señor nos dé y nos guíe para todas estas cosas. Así que, hermanos, tenemos nosotros que sabemos que entonces el Señor solamente nos ha entregado, queremos hacer sabios, nos ha entregado esta palabra de Dios. Entonces, escudriñémonos, hermanos, escudriñémonos. Pidámoslas al Señor para que nos guarde y nos bendiga y que nos lleve a la verdad siempre. Oremos. Bendito Dios Padre eterno, gracias te damos, Señor, en esta hora. Gracias, Dios de gloria, porque tú nos has dado esa carta de amor para nuestras vidas, ese manual de vida, para que aprendamos a conducirnos. Tú allí no tienes el mejor consejo, sino que también nos tienes todas las respuestas y verdades para la resolución de nuestros problemas, de nuestros conflictos, de nuestras dudas. Padre, te pido en el nombre de Jesús que nosotros entendamos que es necesario que meditemos y reflexionemos en tu santa palabra, en la cual está llena de pureza. Ella es inerrante, es infalible, es autoritativa. Tu palabra, Señor, es completa, es suficiente. Solamente ella nos revela nuestra condición espiritual. Ayúdanos, oh Dios,
para que nosotros aprendamos a amar como tú amas, que nosotros podamos conocer tu carácter y que nosotros podamos ser imitadores, realmente discípulos y seguidores de ti. Como iglesia, Señor, queremos comprender estas cosas y que haya pasión y denuedo para buscar tu escritura cada mañana, en todo tiempo, en todo momento, y encontrarla más dulce que la miel. Seguimos orando como iglesia y ahora me dirijo a ti, amada visita. Si tú estás aquí por primera vez y no conoces a Jesús, no conocías de estas verdades que hoy Dios ha hablado a tu corazón, si tú has vivido bajo tus propios conocimientos sin dejarte guiar por la ley de Dios, hoy es un día para que te presentes ante Dios y le pidas perdón. Si tú quieres que Dios guíe tu vida, si tú quieres recibir el consejo de Dios para las diferentes manifestaciones y situaciones, circunstancias en tu vida, allí donde está, invítalo a que entre en tu corazón. Tenlo como Señor y Salvador. Tenlo como el único dador de la vida. Si tú quieres hacer esto, allí donde está, di estas palabras. Señor Jesús, aquí estoy delante de ti, reconociendo que no tengo la verdad en mi mente ni en mi corazón. Reconozco que mis acciones están alejadas de tus principios. Reconozco que no tengo la verdad y he vivido fuera de tu ley. Reconozco que he pecado, que he vivido alejado de ti. Hoy me arrepiento de mis pecados. Te pido, oh Dios, para que me perdones y me limpies de mi maldad. Ven a mi corazón, sé mi Señor y mi Salvador. Te lo pido, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Continuamos orando, iglesia. Seguimos orando allí por las almas. Si tú estás aquí por primera vez e hiciste esta oración, allí donde estás quiero que levantes tu mano, quiero orar por ti. Allí donde estás, si estás por primera vez, Dios te bendiga, varón. Como iglesia oramos. Bendito Dios, Padre amado, gracias te damos, Señor. Porque aquí, Señor, un corazón ha sido abierto y ha dejado entrar tu palabra. Con humildad y sencillez, Señor, ha levantado su mano porque ha confesado que ha estado viviendo alejado de ti. Y hoy confiesa, Señor, de que necesita de ti y te acepta como único y suficiente Salvador. Que esta palabra, Señor, sea como una semilla que cae en un terreno fértil, en la cual prontamente crezca, Señor, y pueda dar flores, pueda dar frutos, y frutos al 100%. Te pido, Dios, para que sean guardados de toda artimaña del enemigo que quiere robar la semilla. Que todas las corrientes de este mundo sean apartadas y que Él se mantenga firme, Señor, sabiendo de que en ti solamente hay verdad. Verdad que restaura, que levanta, que fortalece, que une, Señor. Padre, te pido en el nombre de Jesús para que guarde a tu iglesia. Oh Dios bendito, en el nombre de Jesús lo pido y lo ruego. Amén y amén.